Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Deseo que se encuentren pasando una excelente tarde de miércoles. Vamos a comenzar ya con nuestro primer espacio abierto ya de esta semana número 3. Ya estamos entrando pues prácticamente a la recta final de nuestro módulo número 12. Ya estamos un poquito más allá de la mitad, porque ya estamos a mitad de semana 3. Solamente que pues todavía no hemos pues realizado el envío de las actividades integradoras. Pero yo sé que tú pues ya la estás revisando, ¿no? Que eso es lo más importante. Muy bien. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este primer espacio abierto de la semana número 3. Te saluda con mucho gusto tu asesor virtual, Fernando Hernández Montiel, de nuestro grupo M2S2G61-035. El día de hoy, 14 de mayo del 2025. ¿Cuál va a ser el orden del día para este primer espacio abierto? Estaremos revisando una bienvenida. Vamos a recordar cuáles son los aprendizajes esperados para esta semana número 3. Vamos a conocer temas nuevos como lo son mecánica de fluidos, características de los líquidos, presión hidrostática, principio de Pascal. Hablaremos también sobre la tabla de densidades y al final de este espacio vamos a dar oportunidad para dar respuesta a las dudas que tengan nuestros compañeros y también va a ser el cierre de esta emisión. Muy bien, en las semanas 1 y 2 nosotros comenzamos a conocer pues precisamente las leyes electromagnéticas más importantes, con las que iniciamos nuestro módulo, continuamos trabajando en la semana número 2, en que continuamos recordándolas, aplicándolas para la solución de problemas. Ahora vamos nosotros a comenzar a realizar nuevamente gráficas similares a las que realizamos en la semana número 2, solamente que ahora pues vamos a utilizar archivos de Excel, ¿sale? Es decir, vamos a trabajar con Excel para estas gráficas, no vamos a utilizar GeoGebra. Asimismo, pues nosotros vamos a continuar explorando el universo del electromagnetismo, de estas leyes que nosotros hemos venido revisando. Continuaremos aplicándolas pues a la solución de problemas que tenemos dentro de nuestras actividades integradoras, pero a esto le vamos a integrar un nuevo conocimiento, lo cual será pues la mecánica de fluidos, y dentro de ellas pues veremos presión hidrostática, principio de Pascal, y eso es lo que básicamente nosotros vamos a aplicar en esta semana número 3. Muy bien, pues los aprendizajes esperados para esta semana es que nuestros estudiantes pues identifiquen la diferencia entre funciones matemáticas de primer grado y de segundo grado. Esto nosotros ya lo conocimos, ya lo repasamos la semana pasada, pero ahora vamos a aplicar este conocimiento a los diferentes conceptos como lo son densidad, presión hidrostática, flujo volumétrico, perdón, de este tipo de temas que vamos a comenzar a revisar pues en esta semana, o que ya comenzamos, ¿no? Básicamente a revisar en esta semana. Yo sé que el día lunes, martes y hasta el día de hoy pues estuviste repasando los recursos. Ahora pues vamos a pues integrar esos conocimientos que tú ya adquiriste por medio de la revisión de los recursos, pues lo vamos a aplicar aquí también en esta sesión. Asimismo, pues vamos a aplicar el conocimiento que bueno, más bien los datos que vamos a obtener para que nosotros podamos representar esta información por medio de gráficas, y que de esta manera pues podamos hacer más visual, o que podamos hacer más bien visual la forma de que nosotros pues vamos a presentar la información y sea más comprensible para el público que nosotros la vamos a transmitir. ¿Cómo? Pues por medio de gráficas. Bien, dicho lo anterior, comenzamos con el primer tema dentro de nuestro orden del día, el cual es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es una disciplina de la física y de la ingeniería que se dedica a investigar el comportamiento de los fluidos. Vamos a entender nosotros como fluido a los líquidos y a los gases, ¿sale? Estos pueden encontrarse en movimiento o pueden encontrarse en reposo. Cuando hablamos de líquidos y de gases, podemos entender que podemos estar hablando tal vez de gasolina, o podríamos estar hablando de gas LP, o podríamos estar hablando de acetona, por ejemplo, podríamos estar hablando también de oxígeno. Cuando estamos hablando de fluidos, está integrando estos dos estados de la materia,
tanto los líquidos como los gases, ¿no? Es decir, tanto el estado líquido como el estado gaseoso va a entrar dentro del término fluido. De esta manera, pues nosotros vamos a entender y analizar, pues cómo es que se comportan o cómo es que interactúan estos fluidos con su entorno que los rodean. ¿Qué es lo que va a pasar con esta parte de los fluidos al momento de que los tengamos, por ejemplo, en un recipiente? ¿Por qué el tanque de gas soporta la presión del gas cuando está lleno y no explota, por ejemplo? Eso es lo que nosotros vamos a entender al momento de aplicar o al momento de estudiar la mecánica de fluidos. Para ello es importante que nosotros conozcamos una característica de los líquidos o las características más importantes de los líquidos. Los líquidos básicamente se clasifican o tienen 4 diferentes características. La primera de ellas es la viscosidad, la cual va a definir la resistencia que va a oponer al momento de fluir. Tú y yo conocemos la miel de abeja. Sabemos que al momento de que queremos vaciar el recipiente donde se encuentra la miel, pues si está prácticamente ya por terminarse, pues es más lento el proceso de que llegue del envase, de la parte baja del envase, hasta que pueda salir del envase, ¿no? Esto se debe pues precisamente a la viscosidad que tiene este líquido, es decir, la miel. Pero por ejemplo, si tenemos esa misma, en ese mismo envase, la misma porción, pero de agua potable, y si nosotros volteamos el recipiente, pues de una manera rápida, de una manera pronta, pues va a salir este líquido de este envase. Eso se debe pues precisamente al primer punto, el cual es la viscosidad. La miel es más viscosa que el agua, por consecuencia la miel tiene una mayor resistencia a fluir que en este caso el agua, ¿sale? Como conclusión, para el tema de la viscosidad, debemos de comprender que si el material o en este caso el líquido que nosotros vamos a trabajar es muy viscoso, pues va a tardar un periodo mayor en que se vacíe el recipiente, es decir, en fluir. ¿Por qué? Pues porque la viscosidad que va a presentarse o que va a encontrarse, pues va a presentar una resistencia al fluir, es decir, se va a oponer a que la fluidez pues sea rápida. Otra característica de los líquidos es la adherencia. La adherencia, por otro lado, pues es la facilidad con la que se pega a otros cuerpos sólidos, es decir, la facilidad con la que al momento de que nosotros introducimos, por ejemplo, una varilla dentro de un aceite para carro, un aceite para motor de carro, nosotros introducimos la varilla y esta pues regularmente sale impregnada, ¿no? Sale impregnada, esto se debe pues a la facilidad que tiene el, el aceite para motor de carro, pues para adherirse a esta varilla donde nosotros estamos colocando este recipiente o el recipiente que contiene el aceite, estamos introduciendo esta varilla. Otro, pues importante, otro ejemplo que podemos ver es el aceite, ¿no? El aceite para cocinar. Cuando estamos preparando tal vez, pues no sé, algo que sea frito, una pechuga, una milanesa empanizada. Llegamos nosotros y vertimos el aceite, ¿no? Dentro del casito donde vamos a freír o dentro del sartén donde se va a freír esta milanesa o esta pechuga. Ya pues la colocamos, ya que el aceite está a punto de ebullición para que empecemos a hacer la preparación y al momento de que nosotros metemos pues la palita para darle vuelta, para que se cosa la parte que no es, o para que se dore la parte que uno pasa por el aceite, la palita con la que nosotros volteamos esta milanesa, este alimento, pues sale impregnada de aceite, ¿no? Incluso si no tenemos cuidado, pues, o si hay alguien cerca, lo podríamos hasta quemar, porque la palita sale impregnada y pues puede hacer ahí que salpique y pues que llegue a quemar a alguien, ¿no? Esto, jóvenes, pues básicamente es la adherencia. El aceite también es líquido.
A menos que utilicen aceite en aerosol, ¿no? Digo, pero el aceite, pues con el que regularmente se cocina, pues es líquido y también pues entra dentro de estas características de los líquidos. Incluso también es viscoso, ¿no? Fluye menos rápido que el agua. Si se llega a tirar a lo mejor la botella de aceite, si nos llega a caer por accidente y no está muy llena, tal vez tiene un poco más abajo de la mitad, todavía podemos accionar de forma rápida, levantarla para que no se caiga pues aceite en donde pues tenemos, ¿no? La mesita, qué sé yo, etcétera, la barrita. Y esto también es parte de la viscosidad, entra dentro de las características de los líquidos. La fluidez, a diferencia de la viscosidad, casi van de la mano, solamente que la viscosidad es la resistencia que opone al fluir el líquido. Y la fluidez, como su nombre lo indica, pues es la facilidad con la que puede moverse libremente. Si nosotros tenemos una jarra, por ejemplo, y le ponemos leche líquida y empezamos a moverla, pues podemos ver que fluye de manera rápida, ¿no? Es decir, se pueden crear unas olas dentro de la jarra y se puede ver que fluye, es decir, se mueve de izquierda a derecha sin mayor problema. Pero, por ejemplo, si esa misma jarra nosotros la llenáramos de maple, que también es un líquido, pues ya no fluye, ¿no? De la misma forma rápida, o de cajeta, ¿no? De cajeta. Nosotros llenamos ese recipiente de cajeta, incluso la cajeta se acuerdo que se queda algo, rígida al momento de que nosotros queremos moverla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene demasiada viscosidad y por consecuencia, pues no puede moverse libremente, ¿sale? Otra característica de los líquidos es que son incompresibles, es decir, que no podemos comprimirlos, no podemos aplastarlos como una botella, llamémoslo así, ¿no? Que ahora compramos alguna botella con agua, terminamos el líquido, giramos la botella y la aplanamos, ¿no? Para llevarla a reciclar o para separarla de la basura para que después la podamos reciclar. Si nosotros queremos hacer eso con algo que tenga líquido dentro, pues nos va la misma botella, ¿no? Y queremos girarla y presionarla, pues nos va a salpicar, ¿no? Nos va a salpicar la cara, la ropa y vamos a salpicar a las demás personas. Esto es porque es incompresible, es decir, no podemos aplanarla, no podemos compactarla. Por eso es esta parte importante también de que entendamos de los líquidos. Y eso pasa con todo. Si tú tienes, por ejemplo, o si tú tiras una botella con aceite y le pasas la llanta de un carro, pues va a explotar, ¿no? Va a brotar por todo pues, el espacio que tenga para que pueda eh, pues expandirse, ¿no? Porque no lo vamos a poder comprimir en esa parte. La botella va a quedar aplanada, pero el líquido, en este caso el aceite, pues va a estar por todos lados. Si a alguien alguna vez se le ha caído un refresco o han visto cómo aplana una botella de refresco, bueno, con refresco, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Vuela por todos lados, porque pues los líquidos no se pueden comprimir. Si alguien ha escuchado alguna vez que dicen, oye, pues es que el río llegó a su cauce y se desbordó, pues es precisamente por eso pasa esto, ¿no? O se empezó a agrietar las paredes de la cisterna, ¿no? Por ejemplo, se cuartearon las paredes de la cisterna que contenían el agua o de la alberca que contenían el agua y esta pues empezó a buscar salida, ¿no? Lo que regularmente decimos cuando hay una inundación, pues es que el agua busca salida, eso es porque no se puede comprimir, no se puede compactar, es decir, no la podemos dejar pues chiquita o no la podemos aplanar, ¿sale? Digo, pongo el ejemplo del agua porque pues es con lo que estamos más en contacto, ¿no? No con la glicerina, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no tenemos tanto contacto, la gasolina es algo que no manipulamos, pero que al final no dejan de ser líquidos, ¿sale? Todos estos líquidos, jóvenes, todos estos fluidos que ustedes sepan que fluyen, valga la redundancia, pues van a entrar dentro del concepto, van a entrar dentro del ecosistema de los líquidos, ¿sale? Entendamos todo eso como un líquido. No nos quedemos solamente con el término de que es agua, no. El líquido, gasolina, glicerina, aceite para motor, diésel. Vamos ya a ampliar precisamente pues este horizonte, esta mentalidad, que no solamente los líquidos son el agua dulce y el agua salada y listo. No, 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 no. Tenemos infinidad de líquidos, ¿sale? Muy bien.
Dentro de los fluidos, dentro de la mecánica de fluidos, existen, pues ya lo entendimos, existen gases y existen líquidos, ¿no? Ya lo aprendimos esta parte, ya aprendimos esta parte. Pero cada uno de estos elementos que existen dentro de la mecánica de fluidos tienen una densidad. Para que nosotros podamos conocer la densidad de cada uno de estos fluidos, vamos a integrar ya el ecosistema como fluidos, como lo venimos trabajando desde el inicio. Nosotros vamos a aplicar la fórmula que tenemos en pantalla para que podamos conocer la densidad de cada uno de estos fluidos. Tenemos aquí este que parece una P, pero no es una P, ¿sale? Se llama ρ. Esto que está aquí se llama ρ y representa a la densidad. Su unidad de medida de la densidad siempre va a ser kilogramos sobre metro cúbico. Es necesario que nosotros conozcamos la masa del fluido que vamos a calcular y que también sepamos el volumen donde se encuentra pues precisamente contenido este fluido. La masa se mide en kilogramos y el volumen se va a medir en metros cúbicos, ¿sale? Esto siempre es importante que lo tengamos en cuenta. Metros cuadrados es algo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar y que empezamos a trabajar también con la ley de Coulomb, pero ahora vamos a hablar de metros cúbicos. Los metros cuadrados miden superficies planas, superficies irregulares, pero al final del día son superficies, ¿sale? O sea, terrenos con forma irregular, es decir, montañosos, rocosos, etcétera, pero vamos a medir toda esa parte de sigue siendo una superficie. Y el volumen es algo que contiene, ¿no? Es un recipiente o es una cisterna, una alberca, algo que puede almacenar, entendámoslo así, y esto se va a medir en metros cúbicos. Por otro lado, cada vez que nosotros pues estamos trabajando con este tipo de materiales, este tipo de elementos como puede ser una prensa, como puede ser un gato hidráulico, como puede ser incluso el freno de los carros, pues ejerce una presión. A todo aquello que nosotros le aplicamos una fuerza, vamos a aplicarle, vamos a ejercerle una presión. Nosotros ya sabemos que que existe fuerza de atracción y fuerza de repulsión, y lo aprendimos precisamente con la ley de Coulomb. Ahora vamos a hablar de otro tipo de fuerza, que va a ser la fuerza de empuje o la fuerza de arrastre, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos a un tráiler que va jalando una caja seca, que lleva, no sé, 30 toneladas de sal, la caja del tráiler va haciendo una fuerza, pero va haciendo una fuerza de arrastre, va arrastrando lo lo que lleva esa caja. Y cuando nosotros ayudamos a empujar un carro, cuando no arranca y decimos, oye, vamos a echarle la mano para que prenda el carro y lo empujamos, pues estamos haciendo una fuerza de empuje. Cuando frenamos nosotros en los vehículos, cuando frenan los vehículos, aplicamos la fuerza hacia el pedal. Lo que hacemos es aplicar una fuerza de empuje para que pues pueda frenar el carro. ¿Sale? Para que tú y yo podamos conocer la presión que se va a ejercer a una sustancia, en una determinada área, es necesario que apliquemos la fórmula que tenemos aquí en pantalla. Esta sí es una P y hace referencia pues a la presión. La presión al final del día van a ser newtons entre metros cúbicos. Newtons, ¿por qué? Porque newtons es una fuerza, tú y yo ya lo sabemos. Newtons es la unidad de fuerza, es la unidad de medida de la fuerza. Metros cúbicos, ¿por qué? Porque se va a aplicar hacia una superficie, ya lo platicamos, hacia un espacio. Ya vimos en la diapositiva pasada la diferencia entre metros cuadrados y metros cúbicos. Cuando nosotros tenemos newton sobre metro cuadrado, esto se traduce a pascales, ¿sale? Un newton sobre metro cuadrado va a ser igual a un pascal, ¿correcto? Entonces, la presión se va a medir siempre en pascales, pero quiero que entiendas de dónde sale el término de pascal, que es newton sobre metro cuadrado. Es al hacer esa división, por así decirlo, salen pascales. La fuerza, sabemos que se mide en newtons, eso ya lo sabemos desde que iniciamos el módulo. Y el área, que es la A que está por aquí,
o la superficie donde va a actuar la fuerza o donde se va a aplicar la fuerza, ya dijimos que todas las superficies, por muy irregulares que sean, se van a medir en metros cuadrados. Y esto se va a traducir pues de la siguiente manera: presión va a ser igual a la fuerza entre el área, es decir, que vamos a poder conocer la presión que estamos ejerciendo dependiendo de la fuerza que apliquemos a una determinada área, y de esta manera conoceremos la presión. La presión de las llantas es exactamente lo mismo. La presión de las llantas se mide en pascales. ¿Se llena de qué? De aire, ¿no? Estas llantas se llenan de aire y por una determinada área. ¿Cómo es la llanta? Circular, es una circunferencia. ¿Podemos conocer el área de la circunferencia? Claro que sí, ¿no? Aplicando pues la fórmula de pi por radio al cuadrado. Y pues básicamente es como se calcula la presión que pueden soportar las llantas, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una llanta que está baja? Se vuela, o se truena, o se rompe. ¿Qué pasa cuando hay una llanta que está pasada de presión? Pues exactamente lo mismo. Se vuela, se truena o se rompe, independientemente del estado en el que se encuentre la llanta, porque estamos sobrepasando la presión que soporta esa superficie, ¿sale? ¿Cuál superficie? Nuevamente, pues toda la llanta, no el rin, la llanta, ¿sale? Toda la parte de la llanta. Y por eso se vuelan las llantas, o por eso se truenan las llantas, por eso se truenan los globos, ¿no? Pasamos nosotros nos pasamos a echarle aire cuando estamos inflando, ya sea con la bomba o con la boca, y pues también se truenan los globos. ¿Por qué? Porque pasamos el, la presión que soporta el área, es decir, en este caso, pues el plástico del globo. ¿Por qué truenan los tanques de gas? Aparte de por el mal estado, pues por lo mismo, ¿no? Porque si es un tanque de 30 kilos, le meten 60 kilos, y pues ya no está soportando la presión, lo que hace que pues explote, ¿no? Empiece a buscar salida, empieza eh, la válvula, empieza por la válvula a salir el gas, y de esta manera pues no es que se genere ahí mismo el incendio, no es que ellos mismos generen o que el metal genere el fuego, ¿no? Pero si por ahí cerca hay una carne asada, tal vez hay un carbón prendido, hay una estufa encendida, hay un boiler, pues alcanza la flama y eso es lo que hace que explote el tanque de gas. Pero básicamente no es que inmediatamente que se libera la presión del gas y esto explota, sino es porque encuentra a alguien fumando, alguien haciendo una carne asada, alguna fuente de calor, pues, entendámoslo así, y es lo que hace que explote el tanque. Bien, ahora sí platicaremos sobre la presión hidrostática. Ya vimos este tema de la mecánica de fluidos, ya vimos las diferentes variables que entran dentro de la mecánica de fluidos. Ahora vamos a platicar sobre la presión hidrostática. La presión hidrostática pues es la presión que va a ejercer un fluido que se encuentra en reposo. ¿Qué es reposo? Pues que no está en movimiento, ¿no? Es decir, que está inerte, debido a la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, cuando hablamos de eso, pues estamos hablando de la gravedad del planeta Tierra, ¿sale? De donde vivimos, el planeta donde vivimos. Y para que podamos conocer la presión hidrostática, es necesario que nosotros apliquemos la siguiente fórmula. Presión hidrostática, pH, presión hidrostática, va a ser igual a ρ, que es la densidad, por la gravedad, por la altura donde se encuentra almacenado este fluido, ¿sale? Este fluido. Ya entendimos y ya sabemos qué es lo que engloba el término fluido. Bien, la densidad ya aprendimos a calcularla, pero por eso tenemos una tabla de densidades que vamos a ver más adelante. Ya están casi todas las densidades calculadas de los fluidos. Entonces ya tenemos aquí la densidad del líquido, en este caso va a ser kilogramos sobre metro cúbico, es lo que ya sabemos. La gravedad de la Tierra, ¿quién sabe cuánto vale la gravedad en la Tierra? ¿Quién sabe de ustedes, compañeros que están conectados? Y la altura o la profundidad se va a medir en metros. Ahorita vamos a ver por qué estamos platicando de altura o de profundidad, porque esta presión hidrostática o la presión hidrostática pues es útil para muchos pues diseños
en la industria, ¿sale? Nadie supo entonces cuánto es la gravedad en la Tierra. La gravedad en la Tierra es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Eso es lo que vale la gravedad en la Tierra y pues es lo que vamos a aplicar precisamente aquí en este espacio. Con estos datos nosotros podemos calcular la presión hidrostática en determinados pues contenedores, albercas, tinacos, incluso pues hasta saber el caballaje adecuado para la bomba de agua, ¿no? Los compañeros que tengan que bombear agua de cisterna o si necesitamos bombear agua de un pozo, con esto podemos nosotros, con esta fórmula podemos nosotros pues precisamente calcular cuánta presión vamos a necesitar y comprar una bomba adecuada y no comprar una que esté pues pasada o que sea menor y hacer un gasto innecesario. Ahora bien, después de la presión hidrostática entra el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que toda fuerza que se aplique a un fluido que se encuentre en reposo se va a transmitir de manera uniforme en todas las direcciones en el recipiente que lo contiene. ¿Qué es todo esto? Pues básicamente la fuerza que nosotros apliquemos a un líquido que esté en reposo se va a distribuir de manera igual, es decir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a rebotar por todas las paredes del recipiente que lo contiene para que de esta manera pues pueda aplicarse el principio de Pascal. Bien, aquí nosotros tenemos un recipiente, el cual es un recipiente con una forma irregular, ¿no? ¿Por qué es con una forma irregular? Porque podemos apreciar que tiene aquí un cuello delgado, después se hace un rectángulo, vamos a verlo así, de esta manera, un rectángulo, y luego vuelve a hacerse otro rectángulo, pero más estrecho al que tenemos de este lado. Aquí podemos apreciar que es pues una figura similar a un cuadrado y posteriormente se vuelve a hacer amplio, ¿no? Como un rectángulo. Ahora fíjate bien, la parte del líquido pues está exactamente a la misma altura, ¿no? Está exactamente a la misma altura, tanto en la parte delgada como en la parte amplia de este recipiente. Lo que ya coloqué aquí son unos medidores de presión. Y si te das cuenta, en este caso están expresados en kilopascales. Tenemos aquí una presión de 122.770 al fondo del recipiente y en la parte alta tenemos una presión de 113.358 kilopascales en ambos lados. Lo primero que apreciamos es que la figura de este recipiente es una figura que no es una figura regular como lo que estamos acostumbrados nosotros a encontrar. Es decir, un círculo, un cilindro, un triángulo, un cuadrado, un hexágono, un rombo, algo que pues está de una forma simétrica, ¿no? Algo que no es irregular como lo que vemos aquí. En este caso aquí el recipiente pues tiene diferentes formas, ¿no? Que ya explicamos ahorita. Y lo que quiero que veas es que las presiones son exactamente las mismas, no importando la forma de este recipiente. Es decir, de la parte baja, pues mide exactamente lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo y de la parte alta mide exactamente lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Este fluido es agua, lo que tenemos en pantalla, y estamos trabajando en la Tierra. La gravedad a la que está expuesta esta agua es la gravedad de la Tierra y se encuentra en reposo, está inerte, inamovible. Vamos a introducirle 500 kilos de peso para que nosotros interrumpamos su reposo. Vemos cómo cambian las presiones, precisamente los medidores de presión cambian de la medida que tenían al inicio, ahorita que ya fueron interrumpidos por este peso de 500 kilos, este cuerpo sólido de 500 kilos. Y podemos ver que la presión sigue siendo exactamente la misma en la parte baja del lado derecho y del lado izquierdo y en la parte alta del lado derecho y del lado izquierdo. Esto se debe a que, como lo dice el principio de Pascal, la fuerza que va a interrumpir el reposo se va a distribuir de manera uniforme por todo el recipiente que contiene a este fluido. Y aquí lo podemos apreciar. Vamos a introducir 250 kilos más
y vemos que sigue siendo exactamente la misma presión tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ya sea parte alta o parte baja. Se está distribuyendo como lo dice Pascal. Y por último, agregamos otros 250 kilos y la presión se distribuye de manera uniforme. Si tuviéramos más, probablemente pues ya derrumbaríamos ya el agua o saldría, porque recuerden que pues precisamente es parte de las características de los líquidos, ¿no? En este caso, pues podemos apreciar que está pues cumpliéndose el principio de Pascal. Voy a quitarle 500 kilos, voy a quitarle 250 kilos más y las presiones se distribuyen de forma igual. Le quito los otros 250 kilos que tengo y volvemos a dejar el agua completamente en reposo. Si nosotros en lugar de trabajar en agua trabajáramos en miel, la densidad de la miel pues es diferente a la del agua. Es de 1420 kilogramos sobre metro cúbico. Y continuamos trabajando en la tierra. Apreciamos que cambiaron por completo las medidas dentro de los medidores de presión. Interrumpimos el reposo aplicándole peso y podemos ver que la fuerza se continúa distribuyendo de manera uniforme por todo el recipiente que lo contiene. Esto, jóvenes que están viendo en pantalla, es el principio de Pascal. ¿Sale? ¿Cómo lo podemos nosotros ver y sentir en una jeringa? Consigue una jeringa para inyectar el pavo, las medicinas, quítale la aguja, succiona agua, coloca tu dedo donde estaba la aguja, ejerce presión y la fuerza que sientes en la yema de tu dedo, eso, jóvenes, es principio de Pascal. Si un día ya lo han hecho, pues saben de qué estoy hablando. Si no lo han hecho, pues háganlo cuando tengan tiempo. Y eso es principio de Pascal. De todo lo que acabamos de revisar ahorita, ¿dónde tiene aplicaciones? ¿Dónde nos sirve para nuestra vida cotidiana? ¿O dónde lo vemos presente? ¿O dónde está presente sin que nosotros supiéramos que estaba presente? Las aplicaciones de la presión hidrostática en la ingeniería civil y en la arquitectura nos ayuda para el diseño y la construcción de presas y puentes o cualquier otra infraestructura que involucre el almacenamiento de agua, ¿no? O que involucre donde nosotros tengamos que captar agua. Cisternas, presas, puentes que van sobre precisamente esta parte de agua, ahí está presente la presión hidrostática. ¿Dónde más? Submarinos y buques. Al momento de diseñar la estructura, pues debemos de contemplar que, por ejemplo, el submarino, pues no va a menos de 500 metros de profundidad, ¿no? Va muy por debajo del nivel del mar. Entonces, imagínense ustedes cuántos serán, o a qué está expuesto, ¿no? Más que cuántos serán, a qué está expuesto a 500 metros sobre el nivel del mar. No sabemos, ¿no? Entonces todo eso es lo que ellos tienen que considerar, además de que el agua de mar pues es agua salada, es más agresiva que el agua dulce. Aplicaciones del principio de Pascal en algo que utilizamos todos los días. Los frenos hidráulicos, independientemente de que manejemos o no manejemos, utilizamos algún medio de transporte para trasladarnos. Y todos los transportes que nosotros utilizamos tienen frenos. Y los frenos hidráulicos, pues aquí se encuentra la presencia del principio de Pascal. Recordando que el principio de Pascal nos decía que la fuerza que se aplica a un recipiente que contiene un líquido que está en reposo se va a distribuir de manera uniforme. El freno, para que funcione, necesita líquido de frenos. Cuando nosotros accionamos el freno, liberamos este líquido por todas las cuatro mangueras vamos a hablar de un vehículo compacto. Las cuatro mangueras del líquido de frenos se distribuye de manera uniforme, presiona el disco, la balata, y de esta manera es como nosotros pues podemos
frenar de forma segura. Bien, continuamos con las aplicaciones ahora de la presión. Las aplicaciones de la presión en la ingeniería las vemos pues al momento de que se diseñan estructuras, tuberías, recipientes a presión, ¿no? Tuberías de agua, perdón, los recipientes que contienen, por ejemplo, las ollas de, ahí se me fue el nombre, de concreto, ya, las ollas de concreto, los tanques de gas, los tanques de gasolina, los tanques de diésel, eh, incluso también los silos, ¿no? Los silos que almacenan los granos también tienen que soportar ahí presión precisamente pues de este material. En la medicina también es de mucha utilidad la presión al momento de que pues vamos a medirnos la presión sanguínea, ¿no? Eso es lo principal. Cuando nos sientan en una silla, nos ponen la mano que vestiremos, la mano izquierda, nos ponen el estetoscopio y luego después nos ponen el velcro, ¿no? Para que empiecen a inflar con la bombita, ¿no? Y incluso tiene ahí su medidor, ¿no? Su medidor que precisamente es para medir la presión y se mide en pascales, ¿sale? También la presión intraocular, ¿no? Si alguien ha acompañado a alguien, algún familiar, o está en el oftalmólogo, pues es probable que le hayan hecho algún tipo de estudios de esta parte para medir la presión intraocular del ojo, con la finalidad de que pues no esté muy grande o que no esté pues o que no tenga menos presión, ¿no? Recordemos que los ojos son globos, ¿no? Por eso se llaman globos oculares y tienen que estar pues precisamente los dos exactamente con la misma presión para que no sintamos alguna molestia, ¿no? Entonces, también en la medicina, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Porque tiene más ejemplos, tiene más uso también estas invenciones de la medicina, pero lo que quiero que nos quede claro es que no porque sean temas de física, solamente los vemos presentes en un laboratorio, ¿no? Los vemos presentes básicamente en casi todo lo que hacemos en el día a día. Por lo menos la presión hidrostática, ya viste que está presente y el principio de Pascal en lo que hacemos en nuestro día a día. Hasta para abrir la llave, ¿no? Para lavarnos las manos o para lavar los trastes, hay presión hidrostática dentro de eso que hacemos tan sencillo. Te platiqué de la tabla de densidades. Este es un fragmento de una tabla de densidades. Nada más tú tienes una tabla de densidades muy completa dentro de tus recursos. ¿Cómo la vas a leer? ¿Cómo la vas a aplicar? De la siguiente manera. Del lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos la sustancia y del lado derecho ya tenemos la densidad. Te dije que ya estaban calculadas, solamente es cosa de ubicar con qué vamos a trabajar, con qué sustancia vamos a trabajar para que de esta manera pues podamos nosotros aplicar la que es correcta. Chécate, el agua, por ejemplo, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El alcohol es de 790 kilogramos sobre metro cúbico. El hierro, mira, 7860 kilogramos sobre metro cúbico. El oxígeno, por otro lado, es 1.43 kilogramos sobre metro cúbico. El hidrógeno es de los más pequeñitos que tenemos aquí en la tabla, que es de 0.09 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es su densidad de estas sustancias. Tú nuevamente tienes una tabla de densidades dentro de tus recursos, la cual pues está más completa que esto que estamos viendo aquí en pantalla. Y lo único que tenemos que hacer es identificar la sustancia con la que vamos a trabajar. Eso es lo único, ¿sale? De ahí en adelante no necesitamos hacer absolutamente nada más. Te recuerdo también que en esta semana número 3 tenemos nuestras encuestas sobre la opinión de nuestro módulo número 12 y la opinión sobre un servidor, tu asesor virtual, ¿sale? Es importante, por favor, que ambas encuestas las realices antes de que finalice esta semana, porque como ya sabemos, de no realizarlo, no podremos visualizar la semana número 4, que va a arrancar el día lunes. Así que es importante que hasta antes del domingo hagas, por favor, esta revisión de las encuestas, la revisión y la resolución de las encuestas para que podamos entrar con toda la información y de lleno
a nuestro proyecto integrador y a nuestro foro de integración. En la sección de comentarios sobre la opinión del profesor virtual, agradeceré mucho un comentario, una sugerencia, lo cual pues me va a ayudar a mejorar mis sesiones o continuar como lo estoy realizando para nuestros próximos compañeros de las generaciones que están por comenzar, ¿sale? Entonces, por favor, no olvides dar respuesta a estas encuestas antes de que concluya esta semana número 3. Muy bien, pues hasta aquí los temas propuestos dentro de nuestro orden del día. A partir de ese momento, pues doy palabra para que puedan ustedes expresar dudas, comentarios que tengan con referencia a los temas que hemos revisado en esta sesión o temas de las semanas previas. Los escucho, jóvenes. Miguel, buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, yo hasta el momento no tengo ninguna duda, gracias. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Ana, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes. Solo por tener una referencia, porque sí necesito como imaginarme los escenarios de lo que estoy queriendo responder. El ejercicio de presión lo podría apoyar del principio de Arquímedes, por ejemplo, para darme una idea de más o menos que... Arquímedes no vamos a revisar en este módulo, es Pascal. No, lo sé, pero me refiero a cuando hizo el video donde pone las pisitas de presión en el agua para que Sí. suba la presión. Vaya, a eso me refiero. Mi cabeza lo relaciona con el principio de Arquímedes. Pero ¿Lo es podría Pascal. usar así? No, porque es Pascal, no lo puedes relacionar con Arquímedes, Ok. porque es completamente diferente Arquímedes a Pascal. Entonces, más bien, lo correcto es que lo relaciones con el principio de Pascal. Ok. Gracias. Por nada. Muy bien, tenemos por aquí entonces un quiz como el que realizamos la semana pasada. Déjame poner por aquí el enlace. Y si estás muy bien, por acá nos dice Karen que todo bien. Perfecto, Karen. Y ahí está el enlace. Si estás puedes escanear el código, ahí está el código, y si no, pues acá está el enlace. Es la misma operación para que nos podamos conectar. Recuerden, son preguntas cronometradas, algunas son preguntas abiertas, algunas son preguntas de opción múltiple, algunas están, bueno, más bien, y todas respetan acentos y mayúsculas y minúsculas, ¿sale? Muy bien, estamos todos los compañeros conectados que estamos en la sesión, así que vamos a comenzar. Mucha suerte a todos y empezamos. La siguiente fórmula que tenemos en pantalla corresponde a qué ley de las que nosotros revisamos. ¿A qué ley? Aquí están los espacios para que nosotros pues llenemos esta parte. Y nos quedan 10 segundos en el reloj. La respuesta correcta, ley de Joule, ¿no? Q es igual a resistencia por tiempo por intensidad de corriente al cuadrado. ¿Sale? La ley de Joule, y nos ayuda pues precisamente a conocer el calor que se produce al tener conectados los aparatos en el conductor. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo varía la presión hidrostática con la profundidad? Vimos aquí lo que pasaba, ¿no? Cuando estábamos asignándole peso
al agua que estaba en reposo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con esos medidores de presión? Aumentaba, permanecía constante, disminuía de forma lineal, aumentaba exponencialmente con la profundidad. ¿Qué pasaba? 10 segundos en el reloj. Permanece constante independientemente a la profundidad. ¿Por qué constante? Pues porque va a estar cambiando según nosotros estemos pues introduciéndole peso, ¿no? Ustedes lo vieron cómo variaba. Muy bien, siguiente pregunta. La fórmula que tenemos aquí en pantalla sirve para encontrar ¿qué? ¿Qué nos ayuda a encontrar esta fórmula que tenemos aquí? Recuerden colocar acentos donde los lleva. 10 segundos en el reloj. Presión hidrostática, ¿no? P es igual a densidad por gravedad por altura. ¿Sale? Presión hidrostática. Continuamos. El principio de Pascal establece ¿qué nos dice el principio de Pascal? ¿Qué pasa con el principio de Pascal? Básicamente la ley no tiene un enunciado que indica lo más importante. Cinco segundos. La presión aplicada a un fluido se transmite de manera uniforme en todas direcciones. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Continuamos. La siguiente fórmula que tenemos aquí en pantalla, ¿a qué ley corresponde? ¿A qué ley corresponde esta fórmula? Diez segundos. Tiempo. Ley de Ohm, ¿no? Resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Ley de Ohm. Muy bien. Siguiente pregunta. Si se aplica una fuerza en un punto de un fluido confinado, la presión generada es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Un fluido confinado, pues es algo que está encerrado, ¿no? Algo que está en reposo.
transmitida igual a todas las partes del fluido. Nuevamente, principio de Pascal, ¿sale? Principio de Pascal. Continuamos. ¿Qué es la viscosidad de un fluido? ¿Qué es la viscosidad? Con esto iniciamos prácticamente nuestro espacio abierto. ¿Qué es la viscosidad? La resistencia del fluido a fluir. Muy bien. La resistencia, la densidad del fluido, no. La viscosidad de un fluido. Acuérdense que les puse el ejemplo que si nosotros volteamos 1 litro de agua y 1 litro de miel, pues va a tardar más la miel en pues fluir porque es más viscosa que el agua. ¿Sale? Características de los líquidos. ¿Para qué sirve la siguiente fórmula que tenemos aquí en pantalla? ¿Qué nos ayuda a encontrar? La presión hidrostática, la ley de Coulomb, la energía potencial, la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué nos ayuda a encontrar esta fórmula? Que ya hemos utilizado. Esta fórmula ya la han aplicado ustedes en sus actividades integradoras. Vamos a ver cómo estamos en ese formulario, en esa retención de información de las actividades que hemos realizado. Intensidad del campo eléctrico. Incluso aquí está, ¿no? El dibujito que nos ayudaba a comprender también la fórmula, que nos daba un poquito de idea. Siguiente pregunta. ¿En qué unidades se mide la presión en el Sistema Internacional de Unidades? ¿Cuál de estas unidades mide la presión? Pascal, ¿no? Presión, pascales. Fue lo que platicamos. Kilogramos, pues no puede ser porque no estamos hablando de masa, estamos hablando de presión. Última pregunta. ¿Cuáles son las unidades de medida de Q1 y Q2 de la siguiente fórmula? También una fórmula que pues ya hemos utilizado en la resolución de problemas y que vamos a seguir utilizando para esta semana y para la próxima también. Q1 y Q2 son coulombs, ¿no? La unidad de medida, nos dice aquí, unidad de medida de Q1 y Q2 se miden en coulombs. Recordemos que Q1 y Q2 son cargas, no son fuerzas. Son cargas, pero no es la unidad de medida. La unidad de medida de las cargas es precisamente el coulomb, ¿sale? Aquí nuevamente, pues, el recordarles e invitarles a que utilicen las unidades de medida al momento de dar la solución a sus problemas, para que de esta manera vayan ustedes ya familiarizándose. A pesar de que pues ya nos encontramos por finalizar el módulo, es algo que estamos trabajando con esta fórmula desde que inició el módulo y es algo que esto pues debemos ya de tener presente, jóvenes, ¿sale? Finalizamos entonces, esta fue nuestra última pregunta. Muchas felicidades y pues lo más importante es enfocarnos en lo que pues estamos bien y estamos
que tenemos que mejorar, ¿no? Eso es lo más importante. Lo que tenemos que mejorar y lo que ya tenemos desarrollado, vamos a continuar practicándolo, y lo que estamos por mejorar, vamos a pues continuar mejorando. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Nuevamente, dudas, preguntas. Muy bien. No olviden participar en el foro Aprendiendo, para que de esta manera, cuando nosotros pues entremos a la semana número 4, ya tengamos este hábito de participar en el foro de integración y también en el foro Aprendiendo. Ana, te escuchamos. No, en realidad ninguna duda. Voy a revisar bien desde el inicio porque entré 15 minutos tarde, pero por ahora de lo que vi, todo bien. Gracias. Excelente. Muy bien, igual por acá nos confirma Karen que todo está muy bien. Y perfecto, pues si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este espacio abierto y de este video en caso de que estés revisando la grabación. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos el próximo viernes con el próximo espacio abierto. Y ya sabes que cualquier duda, comentario o sugerencia, mis canales de comunicación están abiertos para ti. Te recuerdo mi nombre, Fernando Hernández Montiel, tu asesor virtual de nuestro grupo M2S2G61-035. Que pases una excelente noche de miércoles. Muchas gracias. Hasta la próxima.